Lautaro es un héroe, para mí es un héroe mapuche. Lautaro siempre ha sido, ¿no es cierto?, esta imagen de lo irreductible, y que los chilenos tenemos mucho orgullo tener esa parte también, una parte no dominada. Se nos alza como un verdadero titán de la historia, como un sujeto que es capaz de hacer historia. Hace más de 4 siglos, entre estas mismas araucarias, un solo nombre era a la vez el más respetado y el más temido: Lautaro. Tenía apenas 20 años, pero se había ganado el respeto de su pueblo con astucia y valentía. Los conquistadores españoles le temían como una maldición que sin tregua los iba expulsando de las tierras de un Arauco indomable. Pedro de Valdivia, el gobernador de Chile, junto a unos 200 hombres y a un grupo de yanaconas o indígenas a su servicio, deja la capital del reino a inicios de 1550. Quiere hacer realidad los sueños de grandeza de la corona española, de la que él es un servidor. Atraviesa valles, ríos y se interna en bosques como este, sediento de oro y de que el poderío de la corona se extienda hacia el sur del Biobío. El ejército de Valdivia penetra la selva en el corazón de la Araucanía. El aire se vuelve denso, los sonidos inquietan. Sus soldados sienten presencias invisibles alrededor. Todo es nuevo y diferente. Esto no tiene nada que ver con el Valle Central de Chile. Ocultos tras el follaje, los mapuches observan a los españoles. Informados por los indios del norte, sabían que un ejército se acercaba a sus tierras. Sin embargo, no conocen a los invasores ni su manera de hacer la guerra. Solo saben que pelearán para defender su tierra. Lucharán como lo han hecho contra los incas para establecer los límites de su territorio. Lo que no saben los mapuches es que los huincas no vienen a convivir pacíficamente ni a respetarlos. Vienen a someterlos y a instalarse en su territorio para siempre. Aquí comienza una guerra que durará siglos. Es el inicio de una época que cambiará la forma de vivir, de pensar y de pelear del pueblo mapuche. Una nueva era que será encabezada por un muchacho de 20 años que vivió junto a su enemigo, Pedro de Valdivia, para luego regresar a su pueblo y liderar la lucha contra los españoles. Les presento a Lautaro, también conocido como el joven libertador de Arauco, un adelantado a su época, un visionario, un guerrero indomable. La leyenda cuenta que en este pueblo del Valle del Río Itata nació Lautaro allá por el año 1534, hijo de Curiñancu, un conocido cacique de la zona. Los antecedentes que yo tengo, fundamentalmente por un personaje que vivió en Trehuaco y que murió el año pasado, don Pepe Cruz, él sostenía de que don Lautaro habría nacido acá en Trehuaco. A lo mejor don Pepe Cruz, como nosotros le decíamos comúnmente, puede que le haya chuntado un esclavo, o sea, puede que haya dado con la verdad. Es posible, porque 86 años hacia atrás él siempre investigó con las personas que tenían más edad que él y siempre aseguraba que Lautaro había nacido en Trehuaco. Y en el Cerro del Indio siempre tenía muy presente el famoso Cerro del Indio. Ustedes, cuando lo quieran conocer, se van viendo para Huelemo, por ahí aparece el Cerro del Indio. Leftraru es el nombre original de Lautaro, que significa halcón o ave veloz. Algunas obras de ficción nos comentan que a este lugar habría llegado Pedro de Valdivia en su primera incursión al sur de Chile. Acá le llama la atención este joven indígena de no más de 16 años. Valdivia y su ejército reanudan su marcha llevando cautivo a Lautaro en sus filas. El joven se convertirá en el paje de caballos del gobernador y vivirá su servicio por 2 años, observando de cerca cada uno de sus movimientos. Halcón veloz o Leftraru recibe el nombre de su abuelo paterno, Sulaco, de acuerdo a la tradición indígena. Durante el Lacutún, la ceremonia de bautizo, se hacen ofrendas al recién nacido. Los asistentes piden a los dioses para que lo ayuden en su vida futura, también para que las cualidades espirituales del abuelo pasen al nieto. Esta relación traspasa el mundo de los vivos.
A la muerte de uno de los Laku, este sigue protegiendo al que lo sobrevive y beneficiándolo a través de los Peuma, los sueños. Al cumplir 12 años, el joven Lautaro recibe la iniciación que marcará su paso a la adultez y su integración a la sociedad junto a otros jóvenes de su edad. Durante este largo periodo de preparación, aprende la historia de sus antepasados, es instruido en el tótem del clan y sus obligaciones con su familia y la sociedad. Los ancianos de la tribu lo adiestran para hablar en público, ejercitan su memoria para que pueda repetir palabra a palabra un mensaje habiéndolo escuchado solo una vez. Lo entrenan en el manejo de armas, en los juegos atléticos, en las habilidades para la sobrevivencia. Lautaro debe depilarse el cuerpo arrancándose pelo por pelo usando 2 pequeñas conchas, uno de los escasos rituales que se conoce hoy de esta iniciación. Llega el momento en que los maestros consideran que el joven ya está preparado. Luego de largos ayunos, Lautaro es iniciado en una ceremonia secreta en la espesura del bosque. Halcón Veloz ya pertenece a su clan, el que pronto abandonará para cumplir su destino. Lautaro llega a nosotros no solo como personaje histórico, sino que también como personaje de novelas, de obras de teatro, de poesía épica. La historia que hemos recibido a través de cronistas se ha alimentado, ha crecido con el relato contado de boca en boca, dando lugar al mito. Yo diría que la araucana es el primer uso que se hace de Lautaro. A partir de un relato recogido en los fogones de los viejos soldados, se construye un personaje que está lleno de significado, lleno de sentido, ¿no es cierto?, propios a la España de la época de Alonso de Ercilla. Cosas diré también harto notables, de gente que a ningún rey obedece. Hay un país en el fin del mundo, en la región antártica famosa. ¿Qué es lo que es la Antártica famosa por un español del siglo XVI? Nada, pues el fin del mundo, es un lugar en la antípoda, ¿no? En el otro lado de la España, al otro lado del globo, muy lejos de aquí, hay gente que no tiene rey. Y el jefe de esta gente se llama Lautaro, ¿no? Que es como una especie de héroe, un héroe griego, un héroe maravilloso, histórico, probablemente histórico. Por ahí lo escuché yo que había existido, pero lo adorné, ¿no es cierto?, con una serie de otros atributos. Y funda el mito. Un condimento de ese mito es su romance con la joven mapuche Guacolda. Las versiones que nos llegan difieren con respecto a la llegada de la enamorada de Lautaro. Algunos la sitúan junto a Curiñancu despidiendo a su amado cuando Valdivia lo lleva cautivo. Otros en Santiago llevando la flecha ensangrentada de la convocatoria a la guerra de su pueblo y huyendo junto a él para volver a la selva del sur. En la araucana, Ercilla la describe durante una noche mientras duerme junto al toque en las cercanías del río Mataquito. En la ruca tiene sueños premonitorios que anunciarán el fin de esta historia, pero no nos adelantemos. Lautaro, ¿no es cierto?, va a ser quizá la persona o el personaje más utilizado en la historia de Chile. Los primeros patriotas que se llaman en Chile van a decir, nuestra lucha ya tiene un antecedente. Nuestra lucha contra España tiene el antecedente de los araucanos y concretamente de Lautaro. Neruda, obviamente, hace de Lautaro el que está luchando en ese momento por la esperanza contra la dictadura de González Videla. En las tinieblas llegaba Lautaro. ¿En qué tinieblas hablaba Pablo Neruda? Bueno, está hablando de las tinieblas que están ocurriendo en ese momento, ¿no es cierto?, después de la Segunda Guerra Mundial. Y así Lautaro, ¿no es cierto?, ha seguido teniendo usos, los usos de la historia, como se dice, ¿no es cierto?, se utiliza la historia de Lautaro a lo largo del siglo. Las ilustraciones que conocemos del héroe lo dibujan blanco, esbelto y alto, idealizado al menos en el aspecto físico. Sin embargo, aquí les presento a nuestro Lautaro, el halcón veloz de esta historia, como nosotros lo concebimos, acercándolo a un fenotipo más realista.
La ficción también nos describe en detalle su llegada a Santiago como indio, el servicio de Valdivia, junto a sus primeras impresiones. La capital que Lautaro conoce no es más que un caserío de chozas de barro y palos, 20 casas a lo más. Durante el largo viaje ya se ha interiorizado de las costumbres de los huincas. Sabe que se cansan, sudan y sufren de hambre, que las armaduras son pesadas, que los caballos se hunden en los pantanos y sobre todo que la lluvia moja la pólvora de las armas de fuego. Valdivia se siente seguro de su triunfo sobre los araucanos. No sabe aún que una larga guerra retrasará la transformación del pueblo que ha fundado en esta enorme ciudad. No tiene idea que el joven que camina silencioso a su lado más tarde encabezará las fuerzas enemigas y será su verdugo. Las novelas describen una larga estadía de Lautaro en Santiago. Sin embargo, podemos deducir a través de los cronistas Góngora Marmolejo y Jerónimo de Vivar que su paso por acá no dura más de 3 meses. En virtud de la ficción, los escritores resaltan el aprendizaje del joven de las costumbres españolas. Más aún, exaltan su relación con el Apo Valdivia, que lo rebautiza como Felipe. Algunos también lo conocen como Alonso. Aquí, donde se encuentra actualmente la oficina central de Correos de Chile, se ubicaba la casa y las caballerizas del gobernador, donde Lautaro vive en esos días. Silenciosamente, se dedica al manejo de los caballos, a absorber todo lo que ve. Los huincas observan con descuido el interés de Felipe. Están convencidos que está de su lado. Ignoran que dentro del joven indígena se gesta lentamente un sentimiento de odio. En silencio, crece su certeza de que los españoles no merecen piedad. En un lugar como este, se reunieron los caciques y líderes de toda la Araucanía para elegir el toque de guerra que encabezará la ofensiva contra los huincas. Los mensajeros traen graves noticias desde el norte. Valdivia y sus hombres se acercan peligrosamente a su territorio. Ya están informados que los españoles a su paso solo dejan destrucción y muerte. Uno por uno comienzan a llegar las personalidades a la convocatoria. El aguerrido Tucapel, un joven ongol, el robusto Ilicura, el anciano Colo Colo. Se suceden a la cita Cayupil, Tomé, Andalien, Purén, Ongolmo. A cada uno los acompañan 1000, 3000, hasta 4000 hombres. Discuten acaloradamente sobre quién es el más valiente y digno para dirigir las fuerzas. Se pelean, se desafían, se lanzan cosas, dan vuelta a mesas mientras toman y comen. En un momento interviene el anciano Colo Colo para calmar los ánimos. Arenga a los jefes de Arauco a no combatir entre ellos, sino que contra el verdadero enemigo que se acerca. Propone que el líder que más tiempo tenga un pesado tronco sobre sus hombros será el elegido. Los asistentes aprueban la idea y se ponen manos a la obra. Ahora comienza la famosa contienda que Alonso de Ercilla y Zúñiga describe detalladamente en el canto segundo en la primera parte de la Araucana. Uno a uno los caciques realizan la prueba. Lo hacen ante la mirada atenta de los miles de asistentes. Purén sostiene el tronco mediodía, Elicura 9 horas, Tucapel 14, Lencoyán completa un día. Ya se da por vencedor cuando llega Caupolicán a la reunión. Con ánimo toma el tronco, lo carga por 2 días enteros, coronándose como el capitán de la guerra que está a punto de comenzar. A veces es muy difícil remontarse a, comillas, la historia, sobre todo en el caso de los mundos indígenas, porque lo que nosotros tenemos son siempre los relatos que han hecho los españoles sobre el mundo indígena. Entonces, esos relatos son representaciones, son cosas que están tamizadas, por lo tanto uno no puede decir, bueno, mira, esto era así. Al parecer, y en ese sentido, comillas también, habría una cosa bastante más democrática en la elección, porque tendría que ver más bien con temas personales, ¿no? con los talentos, llamémosle así, con los atributos personales de los sujetos que los ligaban a ser ¿cómo se llama? Toquis, ¿no es cierto?, los jefes de guerra, y a los otros que son los conas, que son los guerreros nomás, digámoslo, comillas, la tropa. El toqui, y en esto podemos diferir con otros historiadores, normalmente ven al toqui como un sujeto militar. En realidad el toqui debe ser también un sujeto que sabe del quimun, que sabe del saber mapuche, que sabe de las mapu y que es capaz de trascender los límites de sus sistemas de parentesco y de alianza tradicional para convocar a la misma guerra a sujetos que son enemigos entre sí. Y entonces aquí estamos en presencia de un sujeto carismático, ¿no? Y por eso digo el carisma, la capacidad de gastar recursos, la capacidad convocatoria, no se la ganan en un día, ni menos llevando un tronco al hombro, se la ganan durante toda una vida. El ejército español llega por primera vez a orillas del Biobío el 24 de enero de 1550. Allí, una multitud los espera en la orilla sur del río. Los observan curiosos. No están armados. Hay mujeres, niños, ancianos.
El contingente continúa su marcha bordeando el turbulento cauce. Más allá se producen algunas escaramuzas con los indígenas del lugar, lo que sumado a la corriente les impide atravesar hacia la ribera sur del río. Entonces Valdivia retrocede hasta el río Laja. Sigue su cauce buscando un lugar apropiado para establecer una fortaleza. No olvidemos que Lautaro avanza junto al gobernador desempeñándose como su paje de caballos. Avanzan lenta y cuidadosamente. Están en un territorio completamente desconocido. Instalan un campamento cerca del río Andalién. La noche del 22 de febrero, miles de indígenas caen sobre el campamento español, formado en 3 tropas que corresponden a 3 clanes provenientes de distintas zonas. La batalla dura toda la noche. Recién al amanecer los españoles logran derrotar a los mapuches. Quedan 3.000 cadáveres de nativos en el campo de batalla. Muere solo un español, que cae fulminado por casualidad por uno de sus compañeros, según lo relata el mismo Valdivia en su correspondencia al rey Carlos V. Los indígenas sobrevivientes huyen. Ahora, la batalla de Andalién, que es la primera batalla que tienen los habitantes de Araucanía probablemente y de Concepción contra los españoles, es una batalla que sorprende a Valdivia por su orden. Son escuadrones con los que se enfrenta, y son escuadrones al mejor estilo de las falanges romanas. Y en estos escuadrones vienen guiados por cornetas, por pitos, vienen capitanes, vienen sargentos, vienen marchando. Valdivia se da cuenta que los grandes guerreros mapuche salen al campo de batalla y se autonombran: Inche Tucapel, Inche Michimalonco, Inche Andalién. Y entonces Valdivia les dice a sus mejores tiradores que los maten. Y en ese proceso seguramente eliminaron a los mejores guerreros, a los potenciales toquis de la guerra en esa batalla. Pese a la victoria, Valdivia no se siente seguro. Decide continuar la marcha hacia la costa para levantar un fuerte. Cuando ingresan a la bahía de Talcahuano, sabe que ese es el lugar propicio. De inmediato comienzan a construir una fortaleza, sentando las bases de la futura Concepción. Valdivia traza la planta de la ciudad, reparte solares a los vecinos y comienza la construcción de casas para pasar el primer invierno. Pero la paz dura muy poco. 3 escuadrones de indígenas marchan desde diferentes puntos. Llegan formados en una especie de procesión, hombro con hombro, en filas que van hacia adelante y hacia atrás, realizando monerías, según los cronistas de la época, dando saltos, tendiéndose en el suelo, incorporándose. Parece una obertura teatral antes del comienzo de la batalla. La música resuena tronadora. Los españoles observan con estupor. La marcha ceremonial se abre con guerreros que llevan una especie de gruesas armaduras de piel de carneros y lobos marinos, cascos del mismo cuero firme. Encima de ellos lucen sus animales totémicos: la cabeza de un puma, zorros, gatos, serpientes con el hocico abierto para transmitir al enemigo su ferocidad. Llevan plumas, sus capas despliegan colores encendidos. Es un espectáculo alucinante. Van agrupados de acuerdo a sus armamentos. Están los lanceadores, le siguen los macaneros, los que traen las hachas, al centro los flecheros. El elemento más móvil del campo de batalla era el caballo, ¿cierto? Y por eso que los españoles consideraron y trajeron muchos caballos acá a América, porque primero los indios de Sudamérica no los conocían, y en segundo lugar, y eso es muy importante, porque te daba una altura mayor para el empleo del armamento. Desde que se inventó el estribo en el siglo VII, el jinete se paraba en los estribos, se apoyaba en la silla, que era bastante más alta que las monturas tipo inglés o chilena que nosotros conocemos, y por lo tanto primero atacaba con lanza, y se llevaba todo por delante, digamos, ¿entiendes tú? Valdivia saca 50 caballos apoyados por la infantería para quebrar las columnas. Al frente del fuerte recién construido se lleva a cabo la masacre de los indígenas. Es una carnicería. Valdivia ordena cortarle las manos y narices a más de 400 prisioneros. Los deja inmutilados, para que su sola visión provoque espanto y escarmiento a sus hermanos. Las noticias vuelan hasta las inmediaciones del Biobío. Los indios que logran huir de los lavaderos de Marga Marga, ubicados en lo que hoy es Viña del Mar, cuentan de la masacre que sufren desde que Valdivia llegó a la zona central y comenzó la explotación del oro.
En Chile se repite la sed del metal que ha diezmado a todo el continente a manos de los conquistadores. Cerca de este lugar, Valdivia descubre oro. Rápidamente pone a 20.000 indios a trabajar en el sitio. Las condiciones a las que están sometidos son de esclavitud y aún peores. La extracción del metal ha hecho crecer su codicia infinitamente. Las consecuencias para los pobladores de la ribera norte del Biobío son trágicas. A los pocos años de explotación prácticamente desaparecen. Los habitantes de la Araucanía se sorprenden con esta guerra de sometimiento y exterminio, a la cual no están acostumbrados. El gobernador atraviesa el Biobío y continúa su expedición hacia el sur. Seguro de su poder, funda las ciudades de la Imperial Valdivia y Villarrica y los fuertes de Arauco, Tucapel y Purén. Lo que los españoles aún ignoran es que el levantamiento ya se prepara en las profundidades de la selva, al sur del Biobío. Del lado de los vencedores, Lautaro observa horrorizado la crueldad de su amo. Crece en él un deseo de venganza. Durante su convivencia con el enemigo ha aprendido su forma de hacer la guerra. Ha conocido de cerca a los españoles en sus debilidades y fortalezas. Ya ha acumulado demasiada información. Decide entonces que es momento de volver con los suyos y aplicar todo lo que sabe. El mito que se ha forjado en torno a nuestro protagonista nos trae versiones contradictorias del momento en que el caudillo indígena decide abandonar a sus captores. Que huye desde Santiago, que se pasa al bando contrario durante la batalla de Tucapel. Otras fuentes nos indican que luego de la masacre de Penco, Concepción, el joven decide escapar e internarse solitario en la espesura de la Araucanía. Allí integrará los conocimientos bélicos aprendidos de los españoles a la forma de hacer la guerra de su pueblo. Cuando sale, o sea, se arranca, se huye del campamento español, él se lleva los caballos, se roba los caballos, ¿ya?, de los españoles, y también se roba el armamento, ¿ya? Todo el equipo que llevaban los españoles se los roba, se los lleva y se los va a mostrar a su pueblo, ¿ya? Entonces les dice, mire, los españoles se visten de esta manera y él mismo se viste como hacen los españoles y se monta en el caballo, pero se saca todo eso y quedo yo. Entonces, no es cierto que los españoles son superdotados, divinos, invencibles, no, son hombres igual que yo, solo que están vestidos con estas cosas que yo me traje, que me robé de los españoles. En comparación al armamento español, las armas mapuches están en completa desventaja al momento de comenzar la guerra de Arauco. La utilización de metales es de uso muy reciente y se reduce a la porra forrada de cobre. Contra las armas de fuego, los indígenas responden con el arco y la flecha de punta de piedra. También usan la lanza endurecida al fuego, las que con el tiempo alcanzan de 6 a 8 metros de largo. Utilizan macanas como esta, mazas, hondas y picas. Para su defensa se proveen de rodelas de madera como escudos, especies de armaduras hechas de cuero, madera o barbas de ballena. El armamento original irá cambiando con el tiempo de acuerdo al conocimiento de sus enemigos, lo mismo que su concepción de la guerra y sus objetivos. Lautaro se integra a la guerra haciendo aportes fundamentales, llevando aires de cambio. La rebelión en la Araucanía está en marcha. El fuerte Tucapel es destruido por los mapuches. Solo quedan ruinas. Las noticias vuelan hacia el norte. Valdivia se apresura a partir con un destacamento de 70 hombres al lugar. Quiere dar una rápida lección a los insubordinados. Los espías mapuches llegan con la noticia de que el gobernador está en camino hacia ellos. En la espesura del bosque, los cabecillas deliberan cómo enfrentarlo. Se reúnen alrededor del fuego en una junta cagüín para determinar qué hacer. En eso están cuando, según los cronistas de la época, interviene un indio llamado Alonso. Se trata de Lautaro, que ya se encuentra entre los suyos. Es una especie de aparecido, nadie lo conoce. Sin embargo, comienza a hablar. Aluntumulén rañichi puwinca, según chihuenenguen su Valdivia meu, camañen y puca meu, chipu feyen tupe, calaguein de minchin regue, Valdivia comche de queñé, chipuca weyu, ulcuque y calagueinem, weuñaun chipuwinca, cata y puculin, meleintein yewentu yeguayae, Tamiechi Famelkun, Neikunen Duayman, Tupatipaneyukun, Tamunkupa, Tecolelniael. El contenido del discurso de Lautaro lo conocemos hoy por el historiador Miguel Luis Amunátegui, quien se basa en la historia de Chile de Alonso de Góngora Marmolejo. Sus palabras atraen la atención de Caupolicán.
El Toqui de la Guerra elige al joven como su lugarteniente en la batalla que se aproxima y dispone que sus órdenes sean puestas en práctica de inmediato. Dentro de la lógica mapuche no existía un reconocimiento automático, o sea, a ti te medían en el tiempo, te medían el prestigio familiar, medían lo que tú habías hecho. Entonces, para mí, lo más concreto es que el Oftrarun tiene que haber salido por lo menos unos 2 años antes. Logró imponer su pensamiento por el diálogo, por los parlamentos, por llegar a un consenso. No es una cosa dictatorial de yo mando y yo digo, sino que compartimos y definimos un proyecto en común de pueblo. Halcón Veloz habla a su pueblo con toda la propiedad que le dan sus años de estadía en las filas enemigas. Para el ataque, escoge una meseta desde donde se dominan los valles cercanos. El río Tucapel pasa serpenteando en los pies de la loma, formando tupidos pajonales en varios puntos. Dispone de más de 50.000 guerreros para la emboscada a su antiguo amo. Las fuerzas comienzan a prepararse para la batalla. Se hacen tajos en las piernas para estar más livianos. Ayunan por la misma razón y solo llevan consigo una pequeña ración de harina para el combate. Quieren aligerarse, ser tan rápidos como un pensamiento, para luego de la muerte volar hacia el cielo y transformarse en pillanes. El contingente español avanza confiado por el bosque acercándose al fuerte de Tucapel. Los siguen ojos atentos que los vigilan desde la espesura. No se percatan que cada uno de sus movimientos es observado. El silencio de la marcha pone nerviosos a algunos soldados. Valdivia decide enviar a una avanzada de exploradores. Pasan las horas y no regresan a la tropa. El horror golpea a los españoles cuando ven el brazo arrancado a cuajo de uno de los yanaconas de Valdivia colgando de un árbol. Otro sirviente indígena, con lágrimas en los ojos, le implora a su amo que regresen. Soberbio, el gobernador de Chile decide seguir adelante, ignorando los ruegos de su contingente que adivina el peligro que los acecha más adelante. Valdivia y sus hombres se acercan al fuerte. Con inquietud observan que el lugar está vacío. No se dan cuenta que están rodeados por el ejército de Lautaro. Miles de mapuches los esperan ocultos en el bosque y debajo de pajonales. Lautaro guarda que los españoles escalen al fuerte para atacar. El gobernador responde con una cuadrilla de jinetes que se trenzan en una lucha encarnizada contra ellos. Los mapuches se retiran. La sorpresa de Valdivia es enorme cuando ve que una nueva oleada de indios vuelve a la carga. Ambos bandos pelean con arrojo y sangre fría. El calor del verano recrudece el cansancio y la sed de los españoles. Las cuadrillas de mapuches atacan una y otra vez hasta el infinito. Logran reventar la resistencia de sus enemigos que no alcanzan a reponerse. Al contrario de ellos, que se turnan para refrescarse y luego volver al combate. Ahora, esto es toda ya una planificación militar muy brillante. Y Lautaro elige el escenario. Los españoles llegan desde el norte, por el eje del valle. Hay una zona espantanosa que es la ruta de marcha por la cual tratan ellos de replegarse posteriormente. El fuerte está en la meseta, donde está actualmente la ciudad de Cañete. Y él lo espera arriba. Los embosca a su gente. Y ahí es cuando él empieza a aplicar por primera vez el concepto de las bolas de ataque. Esta economía de fuerza, ¿entiendes tú?, en la cual él los organiza en grupos. Se habla de que eran 6 a 7 grupos más o menos. Estamos hablando de 1000 y tantos combatientes por cada uno de estos grupos. Quieren entrar en combate sucesivamente para mantener siempre gente fresca, descansada. Y se deja un núcleo mayor como su reserva para emplear en el momento donde considere que debe hacerse la decisión. Desde su puesto de mando, Lautaro observa la acción aguardando a que llegue el momento que tanto ha esperado. El gobernador se da cuenta que este no es un enfrentamiento común como los que ya conoce. Decide salir a la batalla y pelear. Ni se imagina quién es el cerebro detrás de esta nueva estrategia de combate. Todo parece perdido para los españoles. El consejo de los sobrevivientes es huir. Valdivia da órdenes de dejar sus pertenencias en el fuerte para distraer a los mapuches y huir mientras saquean el botín. Una maniobra desesperada que no dará resultados. Y se cuentan incluso que los españoles están tan conscientes de la situación en que están, que en un momento dado Valdivia reúne a sus capitanes
y le pregunta, y señores, ¿qué hacemos? Y uno de sus capitanes le dijo, bueno, ¿y qué quiere su señoría? Sino que peleemos y muramos. Es decir, lo tenemos muy claro que eso es lo único que nos queda. Que esa frase está en el escudo de la ciudad de Cañete hasta el día de hoy. Cumpliendo el último paso de su estrategia, la cuadrilla de Lautaro irrumpe en el campo de batalla. Ningún español logra escapar del cerco. Los pocos que quedan con vida son tomados prisioneros. Los vencedores sacuden la tierra con sus pies. Han derrotado al español más temido de la Araucanía. Es el primer día de enero del año 1554. Lautaro ordena que conduzcan a Valdivia junto a su capellán y un yanacona hacia el lago. Los vencedores se reparten sus vestimentas dejándolo solo con el casco puesto. A orillas del agua, Valdivia implora a Lautaro por su vida. Promete que sacará a los españoles de la Araucanía, que despoblará las ciudades que ha fundado al sur del Biobío y que les regalará 2000 ovejas si le permite sobrevivir. En respuesta, los guerreros que rodean a Lautaro matan a su yanacona y siguen adelante con el ritual. No están dispuestos a perdonar la crueldad del que ahora les pide misericordia. Las versiones que nos han llegado sobre la muerte de Valdivia son numerosas y sangrientas. Que le sacaron pedazos de carne con conchas de almeja mientras aún vivía y que se las comieron delante de él. Que le echaron oro fundido por la boca en venganza por su codicia. Que lo mataron con lanzas y garrotes, le sacaron el corazón, lo picaron, se lo comieron, que le cortaron la cabeza y la pusieron en una pica junto al resto de las cabezas de los soldados españoles muertos en Tucapel. Que hicieron flautas con los huesos de sus canillas. Ningún soldado español sobrevive para contar qué pasó realmente. Victorioso, Lautaro se interna junto a su ejército en la selva que rodea la meseta de Tucapel. Allí celebran y agradecen a sus antepasados que los acompañaron en la batalla. Queman los cuerpos de sus muertos para que vuelen al cielo transformándose en pillanes. Mientras, la noticia de la muerte de Valdivia vuela hacia el norte causando pánico entre los españoles. El nombre de Lautaro va de boca en boca provocando un temblor a quienes lo mencionan. Francisco de Villagra, al tanto de la muerte de Valdivia, viaja desde el sur hacia Concepción para detener la rebelión. Ambiciona ser nombrado gobernador interino y aplastar la revuelta. Los caminos están vacíos y expeditos. No se ve ningún indígena en las proximidades. Villagra alcanza Concepción a fines de enero de 1554. Es importante aclarar que la ciudad no se emplazaba acá, sino que lo que hoy conocemos como Penco. Aquí se han reunido tropas, caballería y armamentos con los que el nuevo líder desea finiquitar el alzamiento indígena. Se nombra capitán general de la guerra que está por comenzar y para ello envía 2 emisarios a Santiago a validarse como tal. Cuando se determina por Francisco de Villagra en febrero del año siguiente marchar a castigar a los indios y sale de Concepción con 160 y tantos combatientes, cañones, arcabuces y todo, ellos no saben que se enfrentan a un adversario diferente. No tienen cómo saberlo. Y además, de nuevo, Lautaro va a elegir el escenario. Al tercer día de marcha, los expedicionarios llegan a la playa del Araquete. Al frente está el Cerro Marigüeño. Su maestre de campo advierte a Villagra de una posible emboscada indígena, pero el capitán general no le hace caso y da órdenes de continuar por la montaña. El grupo de hombres a pie y montados a caballo continúan a paso lento por el desfiladero. Los españoles llegan hasta el valle donde establecen su campamento. Aquí pasan la noche en la mayor quietud. Los centinelas no divisan a ningún enemigo ni oyen ruidos. No saben que Lautaro, acompañado de unos 6000 hombres, aguarda el momento preciso para caer sobre ellos. Normalmente los mapuches usaban hacha, lanza, arco y flecha, garrote, en sus conflictos internos, digamos. Pero para enfrentar a los españoles van a generar picas, igual que las picas españolas, para enfrentar la caballería, y las van a hacer de quila. Quila con las puntas endurecidas al fuego, y van a sacar cosas nuevas. Primero van a sacar lo que llaman unos garrotes arrojadizos, que son unos bastones cortos, que le tiraban a la cabeza a los caballos, para asustarlos y detenerlos, digamos. Van a emplear efectivamente la macana. La macana, en el fondo, era un trozo de madera de gran tamaño, con la parte superior más gruesa, ¿entiendes tú? Lo hacían de madera de luma o equivalente, y que yo lo que hacía era dejarlo caer por gravedad encima de la cabeza del adversario. Hay constancia que el impacto era tan violento que podía matar un caballo, o incluso si yo le pegaba a un jinete que aunque anduviera con armadura, yo le podía producir una hemiplegia,
Y hay constancia de gente que quedó hemipléjica como consecuencia de los golpes. Y además, unos palos largos con lazos en la punta, con la cual yo tomaba al jinete por el cuello y lo derribaba. Desde Concepción, los espías indígenas mantienen informado al líder mapuche de cada movimiento de Villagra y su ejército. Lautaro conoce bien el camino que sigue el enemigo, concentra sus fuerzas en las cercanías, escogiendo con cuidado el lugar donde los emboscará y encerrará. Durante la noche, los españoles duermen tranquilamente en el valle del río Chivilingo, mientras el ejército mapuche ocupa las alturas por donde acaban de pasar sus enemigos. En medio de la oscuridad, los indios cortan árboles y forman empalizadas para impedir la retirada de sus adversarios. Al amanecer, los españoles emprenden la marcha hacia el sur, escalando tranquilamente la siguiente montaña por senderos menos escabrosos que el día anterior. Alcanzan una planicie a media altura del cerro. Los indígenas aparecen en pelotones por todas partes. Los cañones españoles comienzan a disparar, causando estragos entre los mapuches. Sin embargo, estos no se detienen mientras se suceden unas a otras las oleadas del ataque. Villagra también es derribado de su caballo, pero salva milagrosamente de una muerte segura a punta de mazos y macanas. Durante un momento se suspende la lucha. Los guerreros mapuches se toman un descanso. Los españoles se percatan de que tienen la retaguardia cerrada. Deciden bajar hacia el valle del río Chivilingo. Los indios los persiguen en medio de la confusión. No hay escapatoria posible. En términos de los 166 combatientes, murieron 80 y tantos. El resto volvió derrotado y vino el despoblamiento natural de Concepción, porque si esta fuerza española, incluyendo artillería y los medios que tenían, había sido derrotada, y el gobernador Valdivia había sido derrotado, es decir, ya no teníamos nada que hacer, digamos. ¿Cierto? Se habla de 5 o 6 españoles, de 15 españoles en una batalla, y se menciona poco que van acompañados 5.000 o 3.000 indios amigos que los van acompañando en la batalla. Los habitantes de Concepción toman las posesiones que pueden y se aprestan a abandonar la ciudad. Francisco de Villagra ordena que nadie puede salir sino que bajo pena de muerte. No le hacen caso. La estampida continúa. Sin poder hacer nada, el general se queda solo en la ciudad junto a unos cuantos hombres a caballo. Debe partir también, pues se corre la voz que Lautaro ya llega. Según Ercilla, llegan a la ciudad las tropas de Lautaro. La saquean y luego la incendian, dejándola reducida a escombros y cenizas. Es fines de febrero o inicios de marzo. No se verá un español en la zona durante unos 2 años. Tampoco será la primera vez que Concepción sea abandonada. A fines de 1555, unos 2 años después de su anterior despoblamiento, una incipiente Concepción es arrasada por segunda vez por las tropas del caudillo indígena. Lautaro clava postes de madera formando trincheras contra los españoles. Sus hombres lanzan palos cortos y garrotes a las cabezas de los caballos enemigos. Los indios logran encerrar a los españoles adentro de sus empalizadas. Finalmente huyen hacia la playa. Otros a nado intentan escapar en un buque fondeado en la bahía. La ferocidad de los mapuches causa terror en el contingente español. Sus habitantes arrancan una vez más, dejando todo lo reconstruido atrás. Los caciques se reúnen en un cagüín en lo profundo de la Araucanía. Caupolicán ha enviado a buscar a Lautaro para este cónclave, donde se decidirán las acciones a seguir contra los españoles luego de los triunfos recientes. Están reunidos también Tucapel, Peteguelén, Purén, Angol y Ongolmo, entre muchos otros. Discuten en voz alta. De improviso, y como lo relata Ercilla en la Araucana, surge desde las sombras un viejo curaca hechicero. Puchecalco es su nombre. Habla de las victorias alcanzadas, de la frágil libertad de su pueblo, que los que están ahí reunidos creen que durará para siempre. Dice que el aire está lleno de presagios funestos, que aves nocturnas surcan los cielos durante el día, que los frutos no maduran en el árbol, que hay 1000 prodigios malos que anuncian la muerte y la desgracia que caerá sobre ellos. Ercilla relata que luego de las oscuras predicciones, Tucapel, enfurecido con el hechicero, levanta su garrote y lo deja caer con brutalidad sobre él. Se extinguen de un golpe los malos presagios que igualmente se cumplirán. Las ciudades de Valdivia y la Imperial son los únicos reductos españoles que quedan en pie en la Araucanía después de las victorias de Lautaro. Permanecen incomunicadas durante meses, ya que nadie se aventura por esos caminos dominados por los indígenas. En la ciudad de la Imperial permanece Pedro de Villagra, primo de Francisco, quien para sembrar el temor realiza lo que se conoce como correr la tierra.
Queman casas, destruyen la comida, matan a cuanto indio encuentran en su camino. No dejan nada en pie. Pero no solo eso sucede en Arauco. El invierno de 1554 se consagra como uno de los más duros en la zona. Además de la hambruna, una peste llamada chavalongo, más conocida como tifus, provoca miles de muertes en la población indígena. La guerra en la región ha provocado la escasez total de siembras y cosechas durante varias estaciones. No hay cría de ganado ni animales domésticos. Se extiende la hambruna en la sociedad indígena y la aniquila. Se producen actos de canibalismo. Ercilla describe que hermanos se comen entre hermanos, que la madre embarazada, no bien da a luz al hijo, vuelve a introducirlo en su vientre como alimento. Durante esos años la Araucanía vive sus años más oscuros, ¿no? Y obviamente en esa oscuridad también desaparecen sujetos y desaparece la mención, toda mención a Lautaro, a Caupolicán y a los demás toquis. Es como que se suspende la guerra por un gran desastre natural, del cual tenemos que averiguar más. En el Cahuín que se desarrolla entre los líderes de Arauco, se discute con pasión respecto a la táctica a seguir contra el enemigo. Como de costumbre, hay trifulca entre unos y otros. Algunos toquis proponen expulsar al invasor e incluso alcanzar a España para derrocarlos. Una vez más, será la estrategia del anciano Colo Colo la que hará primar la cordura entre los presentes. Lautaro es escogido para encabezar una ofensiva militar hacia el corazón del Reino de Chile, al norte del Biobío. Leftraru marcha hacia el norte con unos 600 conas. Su objetivo es alcanzar Santiago y destruirlo. A principios de la primavera de 1556 atraviesa el Biobío. Como trofeo de sus victorias, lleva puesta vestimentas arrebatadas al enemigo. Monta un brioso caballo, cubre su cabeza con una celada y advierte a sus hombres con una trompeta. En el camino se detiene a dar encendidos discursos a quienes quieran oírlo. Dice que viene a liberarlos del yugo español y de la esclavitud. Así recluta y subleva más indios durante su trayecto, los cuales se unen a su ejército. Los que se niegan a acompañarlos son ajusticiados, quemadas sus tierras y perseguidas sus familias. Lautaro se ha convertido en un líder soberbio e implacable. Otros fugitivos arrancan hacia Santiago y comunican la noticia de la inminente invasión al mando del caudillo mapuche. Cunde el pánico en la capital del reino. En Santiago ya todos conocen la leyenda de Lautaro y le temen. Algunos piensan que no se atreverá a atacar la ciudad. Otros se atemorizan por sus casas y estancias que rodean a la pequeña ciudad. En ausencia de Francisco de Villagra, el cabildo nombra a Diego Cano como caudillo. Días después, sale de la ciudad junto a 20 jinetes a contener la invasión que siembra alarma en los campos del sur. Se trata de la vanguardia de las fuerzas, que se reúnen en la capital. Mientras tanto, Lautaro detiene su avance en los márgenes del río Mataquito, donde nos encontramos en este momento. En el valle que forma el río luego de atravesar la cordillera de la costa y antes de llegar al mar, establece su campamento. Se ubica de espaldas al cerro y delante de él abre un gran foso formando una ciénaga. Calcula que los españoles querrán atacarlo en ese lugar. Sus caballos caerán en los innumerables hoyos que manda a cavar. Después de 4 días de marcha, Diego Cano y sus hombres avistan el campamento de Lautaro. Al atravesar la ciénaga, los indios los atacan aprovechando el terreno desfavorable para los caballos que se hunden en el barro. Los españoles en desventaja y heridos abandonan el campo y vuelven rápido a Santiago. A la ciudad llega Pedro de Villagra. Envía de inmediato nuevas fuerzas para combatir a Lautaro. Al enterarse de la derrota de Diego Cano y sus jinetes, reúne al grueso de sus fuerzas. Emprende el viaje al sur junto a 40 jinetes de caballería. En conocimiento del lugar donde se alojan las fuerzas mapuches, el capitán establece su campamento en las cercanías para atacar en la madrugada. Al amanecer, Pedro de Villagra y sus hombres se dirigen hacia el campamento de Lautaro. Van desmontados para atravesar el pantano que se interpone entre ellos. Los mapuches esperan el avance español con calma. Cuando se acercan a la fortificación, se escucha fuerte y profunda la trompeta del líder mapuche. De inmediato, surgen sorpresivamente 2 escuadrones que estaban parapetados tras los palos del fuerte. Rodean completamente a las fuerzas de Villagra, quienes retroceden y terminan arrancando. Villagra planea tomar un descanso para renovar el combate el día siguiente. Al amanecer, se acercan con sigilo al fuerte. Se llevan una gran sorpresa cuando reparan en que está abandonado. Lautaro y sus hombres no dejan rastro después de la batalla de Peteroa. Desaparecen probablemente hacia el sur por la cordillera de la costa
alcanzando la orilla del río Maule. Las fuerzas de Villagra retornan a Santiago. Lautaro y sus hombres retroceden hacia el sur. Sobrepasan el río Maule para establecerse en campos vecinos a la desembocadura del río Itata. El caudillo llama a picunches e indígenas promaucaes a unirse a su causa. Actúa con extrema crueldad si se rehúsan a integrar su ejército. Los motivos por los cuales los caciques mapuche y los loncos no siguieron a Lautaro en su campaña al norte es porque en general los araucanos nunca cruzaron el Biobío a luchar al norte. Eso es lo primero, pero eso es histórico, es posterior. Ahora, si nosotros estamos hablando de una situación de crisis, un desastre ecológico en la zona del Gulumapu, en la zona de la Araucanía, en esos años, es más que obvio que no están en condiciones de apoyar un acto militar al norte del Biobío. El adversario viene de ese lugar y yo voy a ese lugar a destruir al adversario, porque así no me invaden. Yo llevo la batalla al territorio del adversario en vez de que el adversario venga al territorio mío. Es un concepto estratégico bastante importante, pero que obviamente el resto no lo captó. Y por eso que no le dan el apoyo, y por eso casi Lautaro viene casi en desobediencia a pelear al norte, digamos, con su gente, con sus medios. Los loncos de esa época tenían dos posibilidades: o apoyan al Leftraru o lo enfrentan. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió, por ejemplo, con muchos loncos picunchis que decidieron no hacerse parte o buscar una posición intermedia? El Leftraru los obligó, o sea, le dijo: acá no hay posición intermedia. En la ribera del Mataquito y en la falda de estos cerros, Lautaro construye con premura un nuevo campamento fortificado. En abril de 1557 sale de Santiago el capitán Juan Godínez con fuerzas muy reducidas. Va al encuentro del Toqui, que tiene atemorizados a los santiaguinos. Lo que el líder mapuche desconoce por completo es que desde el sur se aproxima Francisco de Villagra junto a su ejército. El corregidor ya está informado acerca de la secreta ubicación del fuerte de Lautaro. Esa noche, el ejército indígena se deja llevar por la fiesta y un licor llamado Mugay para celebrar la superioridad de sus fuerzas. Se sienten seguros y victoriosos. Amanece el 29 de abril de 1557 en el campamento mapuche ubicado en la serranía de Chiripilco. Por el frente está protegido por trincheras, hoyos y cortaduras que impiden el paso de la caballería española. A la espalda del campamento se levantan escarpadas montañas cuya ruta desconocen los españoles, pero un joven indio les indicará el camino. Francisco de Villagra toma esa ruta para descolgarse sorpresivamente sobre el campamento lautarino. Los españoles marchan de noche en silencio. Aún se sienten sobre el campamento los ecos de la fiesta de la noche anterior. Lautaro descuida la vigilancia de la parte montañosa, confiándose en que es imposible que lo ataquen por ahí. No hay guardias ni centinelas protegiendo el lugar. Al interior de la carpa del Leftraru, Guacolda se da vueltas inquieta. La mujer le dice que ha tenido malos sueños, que lo ha visto muerto y que ella lo acompañará si ello sucede. Trata de advertirlo. Confiado, su compañero la escucha, pero continúa durmiendo. Despunta el alba cuando los españoles se dejan caer desde el cerro sobre el fuerte mapuche. Penetran en el lugar, los sorprenden desprevenidos y desorganizados. Soñolientos y cansados por la juerga nocturna, no atinan a casi nada. La batalla se define rápido a favor de las fuerzas de Villagra. Lautaro es herido de muerte con una flecha. Los indígenas huyen para salvarse. Se dice que son 600 los muertos del ejército mapuche que quedan en el campo. La victoria de Villagra es absoluta y determinante. Lautaro yace muerto en la tierra. Tenía 23 años. Lautaro es un héroe. Para mí es un héroe mapuche, con coraje y a la vez inteligente. Para el pueblo mapuche representa unidad, fuerza, sobre todo fuerza. Creo que Lautaro, el mejor legado es la esperanza y la astucia. Creer en un sueño, que era la libertad de su pueblo. Y Lautaro es un personaje que trasciende su época.
Porque si tú analizas bien, cuando viene el proceso de independencia y Francisco de Miranda crea en Londres esta logia cuyo propósito es la independencia de América, y en la cual estuvo Bolívar, y estuvo San Martín, y estuvo Higgins y tantos otros, la logia se llama la Logia de Lautaro. Vale decir, en homenaje a este líder que enfrentó como una imagen recuperada de la lucha del pueblo mapuche contra los españoles. Podríamos decir, es como casi un símbolo de una cualidad que ha tenido la sociedad mapuche y que la sigue teniendo hasta el día de hoy, que es la cualidad de incorporar una serie de elementos del otro, ya del conquistador, ¿no es cierto?, de incorporar esos elementos, de releerlos y hacerlos valer para su propia cultura y para su propia reproducción como sociedad. Observamos a un hombre en la historia que intenta luchar contra la historia, luchar contra los elementos e imponer su voluntad. En ese momento se nos alza como un verdadero titán de la historia, como un sujeto que es capaz de hacer historia. Lautaro siempre ha sido y va a seguir siendo, ¿no es cierto?, esta imagen de lo irreductible, esta imagen, ¿no es cierto?, de ser el que no acepta, el que dice que no, el que se revela, etcétera. Es decir, y que los chilenos tenemos mucho orgullo tener esa parte también, una parte no dominada, digamos, una parte que no acepta ni las dictaduras, ni las reyes, ni ninguna dominación. Esta es la historia del Eftraru Lautaro, un joven indígena que llevó a su pueblo a pelear casi hasta las puertas de Santiago para liberarlos de los abusos y la opresión de los españoles. Un verdadero mito forjado de historia y leyenda que ocurrió en un tiempo primordial para nuestra historia. Un líder que supo integrar el conocimiento de sus enemigos, revolucionando así las costumbres y la cultura del pueblo mapuche en el arte de hacer la guerra, quien se opuso con inteligencia y fuerza al invasor español. Un verdadero mito forjado de historia y leyenda, un personaje indómito que permanece en los corazones de su pueblo, un gran chileno de nuestra historia.